Narrador de historias. Dicen que los muertos no pueden hablar, y sin embargo, algunos han marcado el número correcto. ¿Qué harías si en plena madrugada suena tu teléfono y al contestar escuchas la voz de alguien que ya no está entre nosotros? Advertencias, adiós inesperados o mensajes que parecen imposibles. En los próximos minutos te contaremos casos reales, testimonios grabados, experiencias que han dejado huella, personas comunes como tú o como yo que un día atendieron una llamada imposible de olvidar. Para los creyentes, estas historias son la prueba de que el alma no se apaga con la muerte. Para los escépticos, son errores de percepción, ecos del subconsciente o simples coincidencias. Pero entonces, ¿cómo explicas una voz que menciona detalles que nadie más sabía? ¿Cómo niegas una advertencia que salva una vida? En un mundo donde la tecnología puede registrar lo que antes se desvanecía con el viento, tal vez los muertos encontraron un nuevo canal para hablar. Esta noche te invito a mantener la mente abierta, porque hay cosas que no se pueden medir, pero sí se pueden escuchar. Bienvenidos a este episodio que tiene por título Llamadas del Más Allá, voces que traspasan la muerte. La última advertencia. En Sevilla, donde las calles huelen a azar y la historia se esconde en cada rincón, vive Rafael Medina, un hombre de pincel firme y alma quebrada, pintor reconocido, solitario desde que la muerte de su padre, don Antonio Medina, le borró el color a su mundo. Don Antonio había sido su guía, su sombra, su voz de juicio en cada lienzo. Él había sido todo. Su muerte, tras una larga hospitalización por una enfermedad respiratoria, dejó a Rafael en una especie de limbo emocional. Pintaba en silencio, dormía poco, hablaba menos. Y fue en esa frágil línea entre la vigilia y el insomnio donde ocurrió lo inexplicable. A las 3:17 de la madrugada, el teléfono móvil de Rafael vibró. Una vibración seca, solitaria, que rompió el silencio de su estudio como un grito ahogado. Él, sumido en una de sus sesiones nocturnas de pintura, apenas levantó la vista al principio, pero algo lo obligó a mirar la pantalla. Pudo ver en el teléfono papá, así con tilde como lo había guardado hace años, pero su padre llevaba muerto desde noviembre. Tomó el teléfono y contestó. Una voz distorsionada le contestó del otro lado. Hijo, cuídate de esa enfermedad. La llamada se cortó de inmediato. Ni un segundo más, ni uno menos. Rafael se quedó inmóvil. Su cuerpo entero entró en una especie de trance. No era posible, su padre había muerto. Y ese teléfono estaba guardado en el cajón del armario, apagado, sin batería. Con las manos temblando, Rafael se levantó y fue al dormitorio. Abrió el cajón y ahí estaba. El viejo Nokia cerrado, frío, inerte. Lo sacó, intentó encenderlo, nada. El cargador seguía en su caja, al fondo del ropero. Era imposible que ese aparato hubiese hecho la llamada. O eso, o algo más oscuro lo había hecho por él. Rafael no durmió esa noche, ni las que siguieron. Durante los días posteriores empezó a notar cosas, sombras que se movían en el rabillo del ojo, un susurro que se deslizaba desde el estudio cuando estaba cerrado, una presencia, una sensación de que alguien, algo lo observaba desde el rincón donde su padre solía sentarse cuando lo visitaba. Pero lo más extraño fue una mancha. En uno de sus lienzos inacabados apareció un trazo rojo como sangre vieja. Rafael juraba que no había usado ese color. Era el mismo tono de la bata de hospital de su padre. Fue entonces cuando decidió acudir al médico.
No tengo nada, dijo para sí, pero mi padre me advirtió algo. No sé qué, tal vez fue solo una pesadilla, pero no lo fue. Los exámenes revelaron una condición cardíaca congénita no diagnosticada, silenciosa, asintomática y mortal. Una arritmia letal que podía matarlo en cuestión de segundos si no se trataba. Lo operaron de urgencia. Salvó la vida por una llamada imposible de recibir. Después de su recuperación, Rafael no volvió a pintar durante meses. Sus lienzos permanecieron cubiertos con sábanas. El estudio olía a polvo y a recuerdos. Y sin embargo, una madrugada volvió a sonar el teléfono. Esta vez no lo contestó. Lo dejó sonar. Observó la pantalla con los ojos llorosos, y cuando por fin se apagó la llamada, miró al rincón. Ahí, en el viejo sillón de cuero donde su padre solía sentarse, una figura parecía observarlo, apenas dibujada por la luz de la luna. No dijo nada, no se movió, pero Rafael lo supo. Sabía que aún no era el final, sabía que a veces los muertos tienen más que una advertencia que dar. Si tu teléfono suena a las 3 de la mañana y ves un nombre que ya no debería de estar en este mundo, ¿contestarías? ¿Escucharías la advertencia o peor aún? ¿Qué harías si no hay advertencia y solo escuchas tu nombre? La risa del silencio. En el corazón de Veracruz, donde las noches son cálidas y el murmullo del mar se entrelaza con los suspiros del viento, vive Alejandro, un hombre marcado por una experiencia que desafía toda lógica. 3 días habían pasado desde que despidió a su padre, don Ernesto, un hombre de carácter fuerte y corazón generoso. La familia aún se encontraba sumida en el duelo, intentando encontrar consuelo en los recuerdos compartidos. Esa noche, Alejandro se encontraba solo en su hogar, revisando fotografías antiguas que evocaban momentos felices. De repente, su teléfono móvil vibró, rompiendo el silencio con un tono familiar. En la pantalla, el nombre que heló su sangre: papá. Con el corazón acelerado y las manos temblorosas contestó la llamada. Papá. Una risa infantil, lejana y distorsionada resonó en el auricular. No era la voz de su padre, sino una risa que parecía provenir de un lugar más allá de la comprensión humana. Desconcertado, Alejandro colgó la llamada y, buscando respuesta, llamó a su hermana, quien le confirmó que el teléfono de su padre estaba bajo llave en el panteón, sin batería. Era imposible que esa llamada hubiera sido real. Los días siguientes estuvieron marcados por sucesos inexplicables, objetos que cambiaban de lugar, luces que parpadeaban sin razón aparente, y esa risa infantil que a veces parecía escucharse en los rincones más oscuros de la casa. Una noche, mientras Alejandro intentaba conciliar el sueño, su teléfono móvil volvió a sonar. Esta vez no se atrevió a contestar, observó la pantalla con temor, y cuando la llamada se desvió al buzón de voz, escuchó una vez más esa risa, seguida de un susurro apenas audible. Estoy aquí. Desde entonces, Alejandro vive con la incertidumbre de no saber si esa risa es una manifestación del más allá o una proyección de su mente afligida por el dolor. Y tú, que escuchas esta historia, la próxima vez que tu teléfono suene en la quietud de la noche y veas un nombre que no debería estar ahí, ¿contestarías? ¿Te atreverías a escuchar la risa del silencio? Sácame de aquí. En un pequeño pueblo de la provincia de Sevilla, donde las tradiciones se entrelazan con los susurros del pasado, vive Roberto, un hombre marcado por una experiencia que desafía toda lógica. Era el 1 de diciembre del 2019, un día gris y frío. La familia de Roberto se reunía para despedir a su padre, don Guillermo, un hombre de carácter fuerte y corazón generoso. La iglesia, imponente y silenciosa, albergaba a los dolientes que, entre lágrimas y oraciones, rendían homenaje al difunto. Mientras el cortejo fúnebre se dirigía al cementerio, Roberto sintió una vibración en su bolsillo. Su teléfono móvil mostraba una llamada entrante. Al revisar la pantalla, su corazón se detuvo por un instante.
Memo, papá. Confundido y perturbado, pensó que debía ser un error. Sin embargo, la llamada se repitió una y otra vez, hasta que finalmente decidió contestar. Roberto, sácame de aquí. ¿Papá? Sácame de aquí. El mundo de Roberto se desmoronó en ese instante. ¿Cómo era posible? Su padre yacía en el ataúd que estaba a punto de sepultar. Sin pensarlo, detuvo el cortejo y pidió abrir el féretro. Los presentes atónitos accedieron. Al abrirlo, encontraron el cuerpo sin vida de don Guillermo, pero había algo más. En sus manos sujetaba firmemente su teléfono móvil. Un teléfono que, según la familia, estaba descargado y guardado desde hacía días. Desde aquel día, Roberto vive con la incertidumbre de no saber si fue una coincidencia tecnológica o una súplica desde el más allá. Las noches se volvieron inquietantes con sonidos inexplicables y sueños perturbadores en los que su padre le pedía ayuda. Una noche, mientras revisaba el teléfono de su padre, encontró un mensaje de voz no escuchado. Al reproducirlo, la misma voz desesperada susurró: Sácame de aquí. ¿Qué sucedió aquel día? ¿Fue una llamada del más allá? ¿Un fallo tecnológico? ¿O quizás una manifestación de un alma que no ha encontrado descanso? ¿Y tú, que escuchas esta historia? La próxima vez que tu teléfono suene en la quietud de la noche y veas el nombre de alguien que ya no está entre nosotros, ¿contestarías? ¿Escucharías la súplica de alguien que ya no está entre nosotros? No me vas a visitar. En la cálida ciudad de Barranquilla, donde las noches están impregnadas de historias y susurros del pasado, vive Liliana, una joven cosmetóloga de 27 años marcada por una experiencia que desafía toda lógica. Liliana y su prima Katy compartieron una infancia inseparable. Sin embargo, la vida las llevó por caminos distintos. Mientras Liliana se estableció en Barranquilla, Katy se mudó a Santa Marta, donde encontró el amor y formó una familia. A pesar de la distancia, mantenían contacto constantemente, compartiendo confidencias y sueños. Un día, Liliana recibió la devastadora noticia: Katy había fallecido, debido a complicaciones en su embarazo. La tristeza la embarcó, pero su reciente empleo le impidió asistir al funeral. Llena de culpa, se prometió visitar a la tumba de su prima en cuanto pudiera. Pero 3 noches después, a las 2 de la mañana, el teléfono de Liliana sonó. Al mirar la pantalla, un número desconocido aparecía. Intrigada y aún medio dormida, contestó la llamada. ¿No me vas a venir a visitar? El corazón de Liliana se detuvo por un instante. Reconocía esa voz. Era Katy. Sobresaltada, colgó el teléfono y se cubrió con las sábanas, temblando de miedo. Al amanecer, revisó su teléfono. La llamada duró exactamente 30 segundos y provenía de un número desconocido. Intentó racionalizar lo sucedido, pensando que podría haber sido una broma de mal gusto. Sin embargo, en lo más profundo de su ser, sabía que había escuchado la voz de su prima. Los días siguientes estuvieron marcados por sucesos inexplicables. Objetos que cambiaban de lugar, luces que parpadeaban sin razón aparente, y la sensación constante de no estar sola. Una noche, mientras intentaba conciliar el sueño, sintió una presencia en su habitación. Al abrir los ojos, vio una silueta familiar al pie de su cama. Era Katy mirándola con tristeza. Te estoy esperando. Liliana gritó, pero al encender la luz, la figura había desaparecido. Decidió entonces cumplir su promesa y visitar la tumba de su prima. Al llegar al cementerio, una brisa suave le envolvió y una sensación de paz llenó el ambiente. Se arrodilló frente a la lápida y entre lágrimas pidió perdón por no haber estado presente. Desde aquel día las manifestaciones cesaron. Sin embargo, cada año, en la fecha del fallecimiento de Katy, Liliana recibe una llamada a las 2 de la mañana y al contestar, solo escucha el silencio seguido de un susurro. Gracias por venir. ¿Qué sucedió aquella noche? ¿Fue una llamada del más allá? ¿Una manifestación de una promesa incumplida? ¿O quizás una conexión que trasciende la muerte? ¿Y tú que escuchas esta historia? La próxima vez que tu teléfono suene en la quietud de la noche y veas un número desconocido, ¿contestarías?
¿Escucharías la voz de alguien que espera tu visita? La despedida. Houston, Texas, una ciudad enorme llena de vida, también de misterios que escapan a toda lógica. Esta es la historia de Daniel Matthews, un hombre común cuya vida cambió para siempre una lluviosa noche de otoño. Daniel manejaba por la interestatal, en camino al hospital. Su teléfono vibró. Al contestar, no esperaba escuchar esa voz. Daniel, hijo. Era su madre, Marlene, pero no podía ser. Marlene estaba en cuidados intensivos, incapaz de hablar. Estaba en un coma inducido. Los médicos le habían dicho que probablemente no despertaría. Daniel apretó el volante, el corazón latiéndole con fuerzas mientras escuchaba con atención. Dani, te amaré, siempre. Las palabras eran claras, pero su tono era extraño, como si viniera desde muy lejos, desde otro lugar. Daniel trató de responder, pero apenas logró decir, «Mamá, ¿eres tú?». Con voz maternal, esta vez más clara, pero con un susurro que helaba la sangre. Es mi momento. Estoy partiendo. La llamada terminó sin más, dejando a Daniel en silencio con una sensación inexplicable de que algo estaba ocurriendo. Aceleró hacia el hospital, cada minuto sintiéndose más nervioso. Al entrar a la sala de espera, la enfermera se le acercó con rostro serio y le dijo, «Señor Matthews, lo siento mucho. Su madre falleció hace 25 minutos». Daniel miró su teléfono. La llamada había sido justo en ese momento, en el mismo instante que Marlene dejó de respirar. Su teléfono había sonado. Un escalofrío recorrió su espalda. ¿Era posible que esa llamada fuera su último mensaje? ¿Una despedida real más allá de la muerte? Daniel salió del hospital con el corazón roto, pero también con la sensación inquietante, como si algo más hubiera cruzado la barrera entre la vida y la muerte para decirle adiós. Desde esa noche, Daniel nunca volvió a sentir que estaba solo en el mundo, porque sabe que hay mensajes que no necesitan palabras para llegar, cuando menos te lo esperas, y que la despedida a veces no es realmente un adiós. Ahora, tú que me escuchas, imagina que alguien muy querido para ti está en sus últimos momentos y de repente recibes una llamada suya. ¿Responderías? ¿Qué palabras usarías si supieras que es una despedida y que nunca más hablarás con esa persona? 5 relatos, 5 encuentros con lo inexplicable. Historias donde el velo entre la vida y la muerte se torna delgado, casi transparente. En cada una, un mensaje, una señal, una despedida o quizás una advertencia. Nos recuerda que el amor, el miedo y la esperanza pueden atravesar incluso las barreras del tiempo y el espacio. ¿Son acaso simples coincidencias o hay algo más que espera ser escuchado? Ahora, te pregunto a ti que me escuchas, si un susurro del más allá tocara tu puerta, una llamada en medio de la noche, ¿tendrías el valor para contestar? ¿Qué palabras saldrían de tus labios sabiendo que podrían ser las últimas? Porque tal vez, justo cuando creemos que todo termina, es cuando todo apenas comienza. Yo soy el narrador de historias, y de momento te deseo buenas noches. Hola, espero que hayas disfrutado la historia. Suscríbete a nuestras plataformas. Liberamos capítulos cada semana. Estamos en Spotify, iVoox, Castbox, Amazon Music, Apple Podcast, iHeartRadio y ahora también en YouTube Podcast a través de nuestro canal Paranormal y OVNIs. O mándanos tu historia a paranormalyovnis@hotmail.com o @gmail.com. Permítenos contar la historia y que mucha gente más la escuche. Esto fue El Narrador de Historias.